Quiero verlo, quiero sentir el poder de un rey. ¿Cómo te haces llamar?, diría Rin, la cual muchos recuerdos pasaron por su mente intentando saber quién era esa bestia y su nombre, pero logrando encontrar el nombre de la bestia sin estar segura del nombre. Ambos al impacto de sus puños hicieron retumbar ese lugar por el salvaje impacto que muchos temblores y volcanes hicieron erupción. El caos aumentó en ese planeta. Rin, al ser impactada, salió impulsada varios metros, cuando a una gran velocidad se pone de pie, lanzando un fuerte golpe a una alta velocidad, destruyendo la telada de la realidad por un solo segundo. Goku no tuvo mucho tiempo de reaccionar, que el fuerte golpe le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras vio el siguiente golpe, pero su cuerpo fue demasiado lento para esquivar lo que le dio de lleno, que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo de nueva cuenta, mientras se ponía de pie viendo a un veloz destello carmesí moverse a grandes velocidades alrededor de él sin que pudiera verla. ¿Qué pasa? No me digas que Rin te está poniendo en apuros. Vaya, hablaste demasiado antes, ¿no te parece?, diría Kakaroto en burla, sabiendo que Goku tenía un orgullo más fuerte que el de él. Jaja, esto es lo que quiero, una batalla complicada donde pueda medir la verdadera fuerza, diría Goku, el cual detuvo con mucha dificultad. Había detenido el fuerte golpe que el impacto, así creó una fuerte onda de ki que devastó mucho a su paso. Vaya, has logrado ver mi movimiento, pensé que no serías capaz de hacer, pero veo que me equivoqué, diría Rin viendo al guerrero. Jajaj, siempre te equivocas en todo, eres una excelente guerrera, pero esa confianza de superioridad te hace pasar factura en la batalla. Lástima que tendré que ponerte de rodillas para que sepas que es el poder de un rey, diría Goku cuando impactó un fuerte golpe a una gran velocidad que al mismo tiempo se detuvo en lo absoluto por el brutal golpe y su velocidad. Rin solo sintió el brutal impacto que la envió a estrellarse brutalmente con algunos escombros, que la hizo escupir sangre por el brutal golpe que recibió. Maldición, no fui capaz de ni verlo como fue capaz el de moverse a esa velocidad y hasta destruir al mismo tiempo. Bueno, aunque esta fortaleza es muy propenso que el tiempo se destruido porque no está hecha para este tipo de batalla, diría Rin en sus pensamientos cuando se ponía de pie, viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Te dio gracia el golpe o qué?, diría Goku serio al verla, pero se sorprendió que no había causado mucho daño con ese golpe, que podría hacer hasta polvo a un guerrero si él quisiera, pero con Rin fue diferente. Fusión de arma y cuerpo, esa arma, el báculo destructor de mundos, es muy poderosa en esta etapa, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Ahora lo entiendo, al impactarte sentí como impacté un material, que sentí que algunos nervios de la muñeca fueron afectados por ese golpe, pero ya es momento de que me ponga a jugar con mi presa, diría Goku, el cual liberó el 100% de ese poder oscuro y Agamotto que hacía temblar ese lugar. Vaya, sí que es impresionante, está usando el máximo poder de esa fase y hace que mi cuerpo tiemble por ese gran poder, pero quiero demostrar que mis entrenamientos no fueron en vano, diría Rin cuando liberó el 70% de su poder usando el poder del rayo nato ya en su poder. Vaya, sí que tienes un gran poder, pero me imagino que ese no es todo tu poder, diría Goku, el cual ya se había movido a una velocidad descomunal capaz de romper la estabilidad de la realidad de la fortaleza por tal salvaje velocidad. Centella, relámpago, 1000 rayos del sufrimiento, diría Rin cuando lanzó los fuertes rayos a unas grandes velocidades que a su paso solo iban dejando un solo caos. Destructor de mundo, espada Shinigami, ruptura de la realidad, diría Goku cuando su espada aparece en su mano, lanzando el fuerte corte a una gran velocidad que la realidad se partió por tal corte. Los rayos de Rin fueron destruidos por ese poder dimensional mientras al estar distraída, por eso recibió un fuerte golpe que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo viendo a Goku. Vaya, aún puedes ponerte de pie, estás demostrando que no eres alguien de vencer fácilmente, pero eso me gustaría verlo en una batalla a muerte con algunos de los demonios que los vamos a enfrentar por la liberación de esta dimensión. Muchos morirán en esta batalla, pero muchos saldremos con la victoria, diría Goku, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, ese rey de Avalon que te derrotó y humilló, te hizo aprender más de la vida humana, que es muy importante para que nosotros los dioses existamos. Si fuera un mundo solo de dioses sería un caos en todos sentidos, pero los humanos son el equilibrio de todo, diría Rin en sus pensamientos, cuando respondió el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. El brutal impacto de los dos hizo que el planeta se partiera en varios kilómetros. Su batalla está siendo muy destructiva en ese mundo. Goku a una gran velocidad lanzó una veloz patada a donde la guerrera. Rin no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que le envió a estrellarse a una de las pocas montañas que habían en ese lugar mientras a una gran velocidad salió de la explosión. A su paso solo iba dejando caos, destrucción por tal salvaje velocidad de la guerrera.
Vaya, no te piensas rendir, piensas seguir, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe también. Ambos le dieron inicio a una feroz intercambio de golpes y patadas a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos hacían retumbar ese planeta por todo el cielo. Solo se veía dos veloces rayos batallar a unas grandes velocidades. Ambos guerreros se movían a grandes velocidades con fuertes golpes capaces de destruir muchos planetas con solo las fuertes ondas expansivas de sus impactos. Esa batalla estuvo así de pareja durante unos 5 o 10 minutos de un intenso intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. En ese tiempo ni uno dos cedió ante el otro, los dos tuvieron una batalla muy pareja, o eso hacían creer a un ojo normal. Rin cayó de rodillas escupiendo sangre por el fuerte dolor que sentía por los brutales golpes que había recibido, que le habían causado un fuerte daño interno como externo. Sus heridas sanaron lentamente mientras veía a el guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que use demasiada fuerza en mis golpes, por eso no puedes ponerte de pie, diría Goku, viendo a la guerrera que estaba de rodillas. Jaja, yo no estaría tan seguro de tus palabras, soy One Guardiana Suprema, esto no es un impedimento, me pondré de pie las veces que sea necesario, diría Rin, la cual se ponía de pie de nuevo. Sus piernas temblaban, pero eso no le importaba mucho a ella, que está de pie viendo al guerrero seriamente. Vaya, tienes un espíritu fuerte de batalla, pero ¿no crees que has llevado tu cuerpo al límite? Necesitas descansar, acabas de salir de entrenar y estás luchando, no es muy bueno hacer siempre eso, diría Goku serio. Jaja, no quiero liberar mi máximo poder y aún no lo hago, estos golpes solo son una brisa para mi cuerpo forjador, quiero demostrar que soy digna de ti, quiero volverme digna de ir a la par del guerrero más temible de las dimensiones, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Digna te volviste desde el momento que los vimos en esa dimensión. Durante los miles de años que pasaron dentro de la dimensión fuiste mi única luz que iluminaba mi camino siempre, y ahora lo vuelves a hacer, diría Goku, el cual esquivó una veloz patada que iba a donde él a una gran velocidad. Pero quiero demostrarlo, no solo saber, quiero vencerte, diría Rin, la cual lanzó una brutal patada a una gran velocidad capaz de partir el mundo donde estaban luchando. Bien, seguiremos con nuestra batalla si es lo que quieres, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad, pero una fuerte onda de ki lo mandó a estrellarse con escombros, mientras se ponía de pie viendo seriamente a la guerrera. Rin había liberado al 100% de su poder, que era bestial, que hacían que ese planeta temblara por su gran poder. Vaya Rin, sí que eres sorprendente, no te estás guardando nada, quieres terminar esta batalla, pero no usaré más poder con esta fase, será suficiente, no quiero pasarme y por error impactar un golpe mal, diría Goku en sus pensamientos, viendo seriamente al destello carmesí que iba a donde él a una gran velocidad. Seguro, tal parece que ella sí piensa destruirte con cada golpe que te daré, es mejor que te tomes en serio la batalla, si no quieres ser humillado por ella, diría Kakaroto serio, ya que sabía que Rin no se estaba guardando nada. No importa si soy humillado por ella, solo que me divierta, después de casi ser eliminado por una guerrera que mando uno de los seres supremos, diría Goku serio, pero en eso el ojo del tiempo brilló intensamente mostrando los miles de futuros que se avecinan, y a la vez que cayó de rodillas con un fuerte dolor al ver tantos acontecimientos que eran brutales muertes, sangre se iba a derramar por dos guerras santas que se estarían por ser liberadas. El guerrero sintió que la dimensión se le venía encima, por lo que vio a la vez que detuvo el fuerte golpe que iba a donde él y lanzó una veloz patada que la acertó. Rin no fue capaz de ver la que le dio de lleno, que le sacó disparada hasta impactar fuertemente el suelo, mientras se ponía de pie viendo al guerrero. ¿Qué pasa? ¿Te quedarás como idiota, viéndome? Densutra, quien dice que quiere ser no solo una habladora, Kakaroto está listo para esos finales que vistes también. Ellas y los más cercanos tendrán un terrible final si no los volvemos fuertes, el retorno del rey, la liberación de los demonios, el reino celestial, tres grandes batallas de niveles colosales se aproximan, seremos rivales para todo el caos que se está por liberar, diría Goku serio. Lo seremos, somos unos demonios, Ozaru, que los límites no los conocemos, los romperemos una y otra vez para que la paz transcurra a lo largo de la existencia, detendremos a quienes debamos, diría Kakaroto serio. Bien, voy a poner de rodillas a Rin sin usar más poder, ella me supera pero no me dejará humillar así de fácil, diría Goku, el cual lanzó miles de golpes a unas altas velocidades. Rin no era capaz de ver los fuertes golpes que muchos le daban de lleno, que de una veloz patada fue enviada a estrellarse con rocas, mientras se ponía de pie viendo seriamente a Goku. Ella no sabía cómo había sido golpeada. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que has liberado el 100% de tu poder y no eres capaz de ni verme, diría Goku serio, cuando se lanzó a una gran velocidad de nuevo.
Maldición, él tiene razón, él liberado el 100% de mi poder y no soy capaz de ni verlo. ¿Cómo es posible esto? Su poder no es mucho, le ganó por un 20% de poder si no mal creo, diría Rin en sus pensamientos, cuando esta vez con mucha dificultad logró esquivar el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad, pero al fuerte patada que iba a donde ella la recibió de lleno, que le envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo, pero fue embestida por miles de golpes, que la dejaron muy heridas en varias partes del cuerpo como internamente. Maldición, Zener, diría Rin sin querer. Goku al lanzar el siguiente golpe, se quedó inmóvil al escuchar ese nombre, se le hacía familiar. Recuerdos sellados empezaron a ser liberados lentamente, pero rápidamente fueron sellados por eternidad de nuevo, porque sabía que no era momento de saber la verdad de su pasado. ¿Qué fue lo que dijiste?, diría Goku serio, ya que eso no fue nada gracioso para él, pero por distraerse así de fácil recibió un fuerte golpe que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se mueve a una gran velocidad y solo vio donde había estado que se creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Maldición, hubiera aumentado aún más mi velocidad para dar ese golpe final, diría Rin en sus pensamientos, cuando esquivo una veloz patada que iba a su cuello, que casi le da, y si le hubiera dado de lleno, hubiera quedado inconsciente porque esa patada destruye todo a su paso por solo la mera onda expansiva. Maldición, porque la esquivaste, ¿no ves que ese patada podría haber ganado? Pero veo que no fue así, deberé seguir haciéndolo hasta ganar, diría Goku, el cual se movió a una brutal velocidad de nuevo. Maldición, él quiere terminar la batalla lo más antes posible por los fuertes golpes que me lanza, diría Rin, la cual seguía esquivando con muchas dificultades los fuertes golpes que algunos le daban de lleno. De una fuerte patada fue enviada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde ella. Vaya, aún tienes un espíritu fuerte de batalla, te pones de pie a pesar de los golpes que tienes, diría Goku viendo a Rin mientras toma distancia de la guerrera, mientras la veía con una pequeña sonrisa. Claro, mi fuerza de voluntad es más fuerte que cualquier cosa, me pondré de pie una y otra vez hasta ganar la batalla, diría Rin cuando se pone en pose de combate, viendo a Goku con una pequeña sonrisa. ¿Ustedes dos acaso no ven lo que están por causar si impactan ese golpe una vez más?, diría Vina viendo a los dos guerreros. Perdón, ¿quién eres tú para darme órdenes, maldita mortal?, diría Goku en tono de superioridad. Estaba harto de que se metieran en su batalla. Como me has dicho, diría Vina cuando fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, mientras los intensos ojos de Vina eran brutal, su mirada daba miedo al solo verla a los ojos. Ya, ella tiene razón, debemos parar esta batalla, casi destruye este mundo, y si seguimos lo destruiremos, es mejor dejarla para otro día, diría Rin cuando dejó de usar su máximo poder, volviendo a la normalidad para ella de nuevo. Goku solo cedió el poder y cuerpo de nuevo a Kakaroto, cuando del chasquido de sus dedos el mundo volvió a la normalidad. Vaya, tan fácil lo hace ver reconstruirlos destruido al chasquear sus dedos. Bueno, al ser una bestia emperador, eso ni se le complica, su poder trasciende los cielos de los mundos. Bueno, solo hay que esperar que despierte ese magnífico poder que obtuvo en el pasado. Esto último se lo diría Rin a sí misma mientras veía al Saiyajin. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves tanto? ¿Tengo algo en la cara? ¿O qué diría Kakaroto serio por la mirada que tenía de Rin, que no se la quitaba por nada? Nada, que aún no entiendo cómo eres tan débil que no fuiste capaz de hacerme frente en un pequeño porcentaje de mi poder, y Goku me hizo liberar el máximo poder y aún así él no libera ni una fase suprema, solo la fase oscura, y me hizo muy complicado la batalla, pero en fin, diría Rin, la cual veía a el guerrero con una pequeña sonrisa. Bueno, él tiene un poder que puede destruir a muchos demonios si se lo propone, pero él no le gusta hacerse cargo de los de mi raza, pero no importa, ya lo superaré y será el rey de los mundos, diría Kakaroto serio. Jajaja, padre, perdón que me ría, pero eso no está en tu camino, solo seguirás siendo la sombra de Goku. Te recuerdo mi poder, el ojo místico mío me deja ver el pasado y ahora he comenzado a ver los futuros, pero el tuyo más bien es un caos. No eres capaz de hacer nada, solo serás humillado una y otra vez si no logras dominar ese poder llamado la fase eterna por ti, si no el emperador Kratos será quien te elimine de un solo golpe, si no eres lo suficiente fuerte para darle por lo menos batalla, diría Ayame sería. Jajaja, hasta tu hija te dice lo débil que eres y en tu cara no se guardó nada. Es mejor que te vuelvas más fuerte si no quieres seguir escuchando esas palabras de tu hija y de los futuros enemigos que en minutos se enfrentarán a uno ellas, y verás que tiene un orgullo más fuerte que el tuyo, diría Goku serio. Vaya, me imagino que has visto el futuro con el ojo de Agamotto, o me equivoco, diría Kakaroto serio al decirle eso al guerrero.
No te equivocas, vi cada acontecimiento, pero ni uno me muestra con verdad lo que va a pasar, a solo futuro falsos. Deberé mejorar en este ojo, pero igual, puede que destruya las realidades con solo ver el futuro, y al hacer eso mucho caos sería liberado, diría Goku serio. Pero realidades y dimensiones son iguales, ¿o me equivoco?, diría Kakaroto confundido por eso. Estás equivocado, la pequeña tela que divida las realidades es muy importante, y las veces que rompemos estela, estamos por liberar versiones de nosotros o peores que nosotros, y aún no estamos preparados para batallas así, y aún casi rompemos la estabilidad del espacio y tiempo, la más temible. Si la llegamos a romper, enemigos formidables vendrán de diferentes líneas del tiempo con tal de matarlos, aparte el caos que se liberaría sería una locura, y la batalla con los guardianes del tiempo también sería muy difícil, por eso es mejor siempre contener el poder de romper realidades y los tiempos, diría Goku serio, ya que sabía el caos que sería liberado y las batallas que se llevaría a cabo. Vaya, eso ya lo sabía, pero no muy bien, pero más que nadie sabe que contener el poder de una fase como la eterna o tú en tu forma Ozaru es muy difícil, y eres capaz de romper la realidad si así quieres, diría Kakaroto serio. Sí, pero por eso siempre estamos atentos en la batalla. Si llegamos a romper la realidad rápido, hay que volverla a la normalidad, diría Goku serio. Ayame, no digas eso, mi padre es el guerrero más poderoso de la dimensión y no hay demonio que pueda con él, diría Akame seria, ya que sabía que podría romper el orgullo de un guerrero como él. Lo siento, hija, pero Ayame tiene razón, no soy capaz de sobrepasar mi poder actual, cada entrenamiento es para que no pase de este poder, diría Kakaroto serio. Eso es debido que aún tienes temor en tus ojos, se muestra el temor que tienes, y eso es lo que te limita, deberás romper ese miedo que tienes, y una sí que te causó un temor muy grande y se nota, diría Rin seria. Si la hubieras visto, su poder rompió toda posibilidad de nosotros, pero se logró vencer, pero fue una batalla difícil, pero logramos romper ese límite, diría Kakaroto. Rin vio la batalla desde ese báculo supremo, pero la cual sabía que Yuna no era tan fuerte, solo que la debilidad y la mentalidad mediocre de Kakaroto los limitó en la batalla, solo eso fue el error en su batalla, porque tenía un 60% de ganar, pero ellos durante la batalla perdieron ese porcentaje a perder como dos estúpidos. Vaya, parece que tenemos visitas, diría Ayame, la cual veía a un lugar específico, que era una de las 12 lunas del planeta. Así que ella era que me estaba viendo, diría Rin, viendo a la guerrera que estaba en esa luna. Bueno, es momento de que pongamos nuestro poder a prueba para ver qué podemos hacer, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras salía del planeta, mientras tenía una sonrisa por la batalla que estaría por liberar. Hija, no te vayas a confiar, estos demonios te pueden hasta romper eso sin que te des cuenta, diría Vina mentalmente a la guerrera. No te preocupes, madre, lo voy a vencer fácil, diría Akame cuando salió del planeta mientras llegó a la luna, mientras fuertes rayos caen en toda la zona donde ella caminaba. Vaya, mandan a una señorita débil a batallar con un demonio, ¿acaso no sabes medir el nivel?, diría Susamaru viendo a la guerrera. Jaja, ¿acaso te pregunto lo mismo? Tu poder es una basura a comparación a mí, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. ¿En serio eso crees? ¿Y eso que no me has visto en acción en ese momento? Olvidarás lo que acabas de decir, diría Susamaru, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. ¿Acaso puedes respaldar ese palabras en una batalla, demonio?, diría Akame cuando ya se había movido a una velocidad abrumadora para muchos guerreros. Pero Susamaru no se intimidó ante tal velocidad, al contrario, solo sonrió cuando se dio la vuelta, deteniendo el fuerte golpe que había sido lanzado a una gran velocidad a donde ella. Imposible, ¿cómo fue capaz de detener un golpe de esa magnitud a esta velocidad? Solo fue suerte, diría Akame cuando lanzó una veloz patada a donde la guerrera. Susamaru solo la esquivó fácilmente y a una gran velocidad le lanzó una veloz patada que todo el tiempo se volvió lento por la brutal patada que iba a donde la guerrera. Akame no fue capaz de reaccionar a tiempo, que la brutal patada le dio de lleno, que le envió a estrellarse brutalmente con una luna que estaba a la par, mientras que sintió como los universos se le venían encima por tal brutal patada que casi le parte en dos. Vamos, que no use ni una pequeña parte de mi máxima fuerza y te hice tal daño, diría Susamaru, viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Imposible, ella oculta su verdadero poder, así que esta batalla me pondré a prueba el máximo poder de una diosa relámpago. Quiero ver el verdadero límite mío en una batalla con ella, diría Akame cuando se levantó y se volvió a mover a una gran velocidad con un fuerte golpe capaz de destruir algunos planetas. Vaya, sí que eres débil, espero alguno de ellos me dé batalla, diría Susamaru. Pero lo que no sabía que Akame aún no libera su máximo poder, y ella solo está probando su poder ya que quería ver sus límites en una batalla a muerte. Los demonios ahora poseen un poder descomunal a los entrenamientos recibidos por Arturia, pero aún así no son muy fuertes, algunos sí y otros solo son débiles.
Pero la batalla que se estaría por liberar en la fortaleza Dimensión podría destruir algunos universos de ese lugar por la brutalidad y poder de los demonios contra los guerreros que poseen un gran poder también. Susamaru respondió la fuerte patada que iba a donde ella, que el brutal impacto creó una fuerte onda de viento que destruyó kilómetros a su paso. Muchas estrellas fueron destruidas por ese gran poder. Vaya, fue capaz de detener mi golpe a esa velocidad. Ella es de admirar, pero podrá soportar una batalla con mis dominios y máximo poder, pues me tocará ponerlo a prueba para ver cómo me sale esta batalla, diría Akame en sus pensamientos cuando se movió de nuevo a una gran velocidad a donde su rival. Susamaru no se quedó con los brazos cruzados, que también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Al no más impacto de sus puños se creó una fuerte explosión que creó un cráter en esa luna, donde se empezaron a mover a unas grandes velocidades con fuertes golpes, que cada uno de sus golpes eran brutales, que al impacto crean cráteres debajo de ellas. Akame se distrajo por tan solo unos segundos, que salió disparada hasta impactar con la luna, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo viendo a la guerrera. ¿Qué pasó? ¿Acaso vencí el tiempo de reacción de una diosa relámpago? Jajaj, eres tan débil que no me harás ni sacar el 10% de mi poder, diría Susamaru en burla hacia la guerrera. ¿Crees que estoy en mi máximo poder? ¿Acaso eres choca? ¿Acaso no ves que no uso mis armas supremas? Nada de mi máximo poder. ¿Acaso te he impactando con algún rayo de mi dominio? ¿Verdad? Solo estoy jugando contigo. Cuando me toque jugar en serio, te quiero ver cuando libere el 100% de mi poder, a ver cómo serás capaz de luchar, o solo serás otra en mi lista de muertes, diría Akame con una pequeña sonrisa a la guerrera. Eso ya lo quiero ver, si eres capaz de hacer lo que dices o solo eres una habladora como todas las guerreras, diría Susamaru cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad que casi rompe la estabilidad del espacio por su brutalidad velocidad. Vaya, ha aumentado aún su poder, eso la vuelve aún más interesante esta batalla, o será más aburrida, ya lo veré, diría Akame cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, el poder de ese demonio no es muy normal. Antes eran más débiles, no serían capaz de soportar un corte de la espada Nichirin, ahora capaz, si sean capaces de verlos y destruir la katana, diría Vina sería. Pero fue buena idea usar unas capas del material de las espadas en los puños, así capaz sea rival para ella, pero Akame aún no ha usado el máximo poder. Te recuerdo que su dominio es muy fuerte y ella solo está jugando con su rival para ver qué tal es la batalla, diría Kakaroto serio. No se preocupen, Akame es una gran guerrera capaz de destruir a muchos demonios, solo estará jugando con ella, ya verás, diría Ayame mientras sus ojos dejaron de brillar de ese rosado intenso. Vaya, así que ya ves todo lo que está pasando en batalla, eso es interesante, pero no les digas mejor nada del resultado, quiero ver cuál es el máximo poder y cómo se desempeña Akame en batalla, diría Rin con una pequeña sonrisa al ver la batalla. Vaya, si supieran que la batalla terminara rápido según lo que vi, así será, diría Ayame en sus pensamientos al ver a los guerreros. En la batalla, ambas guerreras tenía un fuerte enfrentamiento donde las dos se daban fuertes golpes, ni una seria ante la otra. La feroz batalla fue intenso por unos cuantos minutos, donde se dieron muchos golpes y lanzando fuertes ataques a grandes velocidades. La luna donde batallaron se destruyó por completo por la intensa batalla que se está llevando a cabo. Akame al descuidarse unos segundos recibió un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar fuertemente el suelo, que el brutal impacto creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie viendo seriamente a su rival. Vaya, creo que use demasiada fuerza en ese golpe, diría Susamaru viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Vaya, sí que eres fuerte, pero no eres las gran cosas. Tu nivel de poder sí que es interesante, pero no es algo que me impresione mucho, diría Akame, la cual se había movido a una brutal velocidad en sus puños, se había cargado una fuerte energía del rayo que la lanzó a una gran velocidad. Susamaru no tuvo mucho tiempo de reaccionar, que el fuerte golpe le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente al suelo de la otra luna, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, viendo al destello rosa que se movía a una gran velocidad a donde ella. Golpe centella del caos, diría Susamaru cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad que casi destruye la luna por el brutal golpe y su velocidad. Ambas al impactar sus puños crearon una fuerte onda de ki que se destruyó escombros a su paso y a la vez que se creó un cráter debajo de ella. Susamaru no desaprovechó ni un solo segundo, que lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad capaz de destruir miles de planetas con solo una mínima fuerza de la guerrera. Akame al ver eso también lanzó un fuerte golpe a una brutal velocidad, ya que sabía que si ese golpe la daba iba a tener grandes consecuencias. Ambas al impactar sus golpes hicieron retumbar ese espacio. Esa segunda luna fue destruida como algunos planetas a su atmósfera de la luna, mientras las dos guerreras se veían seriamente mientras tomaron distancia de una y la otra.
Vaya, sí que eres fuerte, eres alguien con un poder capaz de competir conmigo, pero lástima que eso no será así por mucho tiempo. Mi poder sobrepasa el entendimiento tuyo, diría Akame con una pequeña sonrisa, pero ella sabía que eso podría ser erróneo, ya que sentía que el ki de su adversario aún no disminuye y en lo contrario sube aún más en cada golpe que se dan una a la otra. ¿Piensas que este es mi máximo poder, pobre ingenua? Si ni he liberado una pequeña parte de mi poder y ya crees que podrás vencerme, diría Susamaru cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Escudo flor relámpago, diría Akame cuando una fuerte capa de puro relámpago se creó al frente y todo ella mientras veía con una pequeña sonrisa al veloz destello que iba a donde ella a una gran velocidad. Susamaru impactó la fuerte capa de rayo puro que sintió como sus meridianos de poder casi explotan por el gran poder que recorre en su cuerpo una vez tocar los rayos, mientras salía disparada al recibir una brutal patada en todas las costillas. Flor loto rayo nato del caos, diría Akame cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad que a su paso solo iba dejando puro caos, del que ya había una destrucción absoluta de muchos escombros. Se estaba llevando a cabo el rayo nato, era muy poderoso, capaz de destruir supremos siempre y cuando el usuario fuera capaz de soportar el poder al máximo de su capacidad, y Akame apenas dominaba ese poder supremo. Susamaru, al ver ese gran poder que iba a donde ella no sabía qué hacer, ya que podría morir al detenerlo, pero podría tener un éxito de un 20% de detenerlo y contrarrestar el poder de su adversario. Era un arma de doble filo, falla muere, y si logra podría causar un daño de un 15% del daño que podría causar la guerrera. No mejor, escudo a balón, diría Susamaru cuando un fuerte escudo de pura energía oscura se creó frente a ella, que fue hecho por la energía de Arturia, un escudo indestructible para Arturia, pero en los guerreros que ella entrenó no era tan fuerte, ya que se creaba del ki interno de los guerreros. Si el guerrero fuera fuerte podría crear un buen escudo, pero si era débil no fuera capaz de hacerlo. Un escudo débil no será capaz de detenerme, diría Akame cuando su ataque tomó más fuerza y su velocidad aumentó, pero en eso Akame sintió como su ki interno casi explota al usar el poder nato del rayo. Vamos, eso lo quiero ver, diría Susamaru cuando su poder aumentó aún más en su escudo. El impacto al escudo se creó una fuerte explosión que casi se destruye por el brutal impacto del escudo y el ataque. La fuerte onda de ki sigue devastando aún más ese lugar. Escudo bestia furiosa, diría Goku cuando un fuerte escudo en forma de Ozaru se formó a más de 1000 kilómetros a la redonda, para que no siguiera causando destrucción a los demás planetas. Vaya, está soportando, espero pueda seguir así por mucho tiempo, diría Akame con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Ahora golpe reversible de la luna, diría Susamaru cuando le dio un brutal golpe al ataque, siendo una jugada muy arriesgada de lo que podría hacer. El ataque de Akame salió en dirección de ella a una gran velocidad, debido que de eso trataba el golpe reversible, así que el ataque vuelve como en el tiempo donde salió y ser una bomba al final. Maldición, ahora vacío, diría Akame cuando un portal apareció frente a ella que envió el ataque a la dimensión vacío infinito, que la explosión que se llevó a cabo dentro de dicha fue brutal, que destruyó mucho a su paso. Y un sello que fue guardado en esa dimensión se destruyó por completo y un guerrero despertó con un poder descomunal. Tanta energía en esa dimensión le sirvió para entrenar durante el suyo estaba activo. El guerrero tenía una pequeña sonrisa porque volvería a causar temor como lo hizo en el pasado. Eso le causó mucha gracia a la vez que comenzó a buscar la salida de dicha dimensión por toda, y eso le podría llevar millones de años o solo aprovechar cuando abran la dimensión y salir de dicha. Akame veía a la guerrera seriamente mientras sentía que casi visita a la muerte por su error. ¿Qué pasa? Porque esa cara de terror, ¿acaso viste a la muerte de frente? No, que las guerreras como tú no le temen, pero veo que no es así y en tus ojos veo el odio y temor que te causa al verla de frente, diría Susamaru en burla al ver a la guerrera que había perdido el color de su piel pero volvió en sí. Maldición, la muerte es el peor enemigo de nosotros, ya los venció en batalla y ahora casi me vence sin luchar, esto deberá cobrarlo y muy caro porque nadie me hace sentir este temor de nuevo, diría Akame sería al moverse a una gran velocidad con un fuerte golpe capaz de devastar más planetas, escombros ser destruidos. Vaya, veo que no le gustó, en sus ojos veo el odio y temor que siente. Bueno, la señorita Arturia me dijo que ellos se habían enfrentando a la misma muerte en una batalla a muerte y por esa batalla terminaron en la dimensión de nosotros, ya que un ataque que devastó a la dimensión entera fue liberado y muchos fueron enviados a dimensiones diferentes, pero eso se lo volveré a demostrar, que le vuelva a temer a la muerte, diría Susamaru cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. También ella quería hacerle sentir a la guerrera lo que sintió cuando vio a la muerte de frente una vez y quiere ganar con el temor de ella misma.
Eso no cuerpo, deja que eso ya pasó, ahora somos fuertes, podremos derrotarla sin tener muchas complicaciones, diría Akame cuando veía a la guerrera y ambas se movían a una gran velocidad. Ambas al impactar sus puños brutalmente que se creó una fuerte onda de ki que destruyó kilómetros a su paso por la fuerte onda de ki que era brutal. Donde un feroz intercambio de golpes y puñetazos se dio inicio a una feroz batalla, se había vuelto a dar inicio a una batalla de las que se podrá ver una sola vez. Ambas se movían a grandes velocidades, dándose fuertes golpes a unas altas velocidades sin ceder ni una ante la otra. Akame se movía y lanzaba fuertes golpes a unas grandes velocidades, sus golpes eran capaces de destruir miles de planetas si así quisiera ella, pero su poder lo concentra en un solo objetivo en cada golpe que da, ya va a donde ella quiere. Susanoo tenía por momento pequeñas dificultades en esquivar los fuertes golpes, ya que el rayo era un dominio de velocidad a veces y eso se le dificulta por momentos. Esquivar era casi imposible cuando no logró ver la fuerte patada que iba a donde ella, que le dio de lleno, que la envió a estrellarse brutalmente con el suelo, brutalmente, mientras se ponía de pie, viendo seriamente a la guerrera que se ponía frente a ella con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia de esto?, diría Susanoo viendo a la guerrera seriamente. ¿Que no estás lista para ver mi máximo poder, ni el 10% de mi poder?, diría Akame en tono de burla y superioridad ante la guerrera. Eso me gustaría verlo, una supuesta guerrera con el ego por los cielos, quiero ver qué tan fuerte llega a hacer sin que un demonio la devuelva a la realidad, diría Susanoo cuando se movió a una gran velocidad y logró cortar uno de los brazos de la guerrera en un veloz movimiento. Imposible, ¿en qué momento se movió? No fui capaz de ni verla, diría Akame cuando se dio cuenta ya había sido impactada por un veloz golpes que le destruyó varios huesos, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie. Esa luna ya sí estaba por ser destruida, pero aún podría soportar. 2 de las 12 lunas habían sido destruidas, pero dichas volvería a ser recreadas por sí mismas. El poder del Rey del Sol era capaz de volver a construirse solas, por eso no les importaba el caos a su alrededor. Vamos, ¿qué pasó con ese ego de superioridad que tenías? ¿Ya se terminó o acaso ya no puedes seguir luchando como deberías? Ojo demoníaco, reflejos del pasado, diría Susanoo cuando activó su ojo demoníaco y le hizo ver a la guerrera los reflejos más dolorosos, el pasado de ella, mientras lágrimas salieron de las dos guerreras, ya que Susanoo también entró en ese reflejo, viendo todo hasta que destruyó la misma guerrera el poder mental, ya que el caos en Akame fue brutal. ¿Qué pasa? No me digas que unos simples recuerdos del pasado te dieron tanto temor, diría Akame, mientras su brazo vuelve a la normalidad mientras ve a su rival. Maldición, no sé cómo ella soporta todo lo que ha pasado, pero todo ese sufrimiento llegará hasta aquí donde ella morirá en paz, diría Susanoo, la cual al volver a la guerrera no estaba donde la había visto. Mucho hablas, que es mejor callarte personalmente, diría Akame cuando él soltó una brutal patada en toda la cara a la guerrera. Susanoo salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras veía a la guerrera seriamente. Ella sentía que ese golpe la pudo haber partido, pero no sabía por qué no lo fue. Maldición, ver esos recuerdos del pasado que había sellado me están dominando el dolor y sufrimiento que pase por un solo lado de la historia, pero como una diosa de este dominio deberá controlar mis sentimientos y ser imparable, no dejar que los sentimientos del pasado tomen el control del cuerpo, porque así nunca me volveré fuerte, diría Akame, la cual se ponía en pose de combate, sus piernas, las cuales temblaban, dejaron de temblar hasta mirar fríamente a la guerrera. Vaya, todo ahora es más intenso, la presión en el aire se siente, esto se pondrá interesante, diría Susanoo, la cual salió disparada por las fuertes ondas de vientos que eran liberadas. Akame tenía una mirada pacífica, pero de la nada rayos remolidos eran expulsados, parecía un apocalipsis, eso por el caos que se había liberado. Los sentimientos de la guerrera se reflejan en esa liberación de poder, y de un fuerte estallido de ki liberó el 10% de su poder, haciendo que esa luna no soporte y sea destruida mientras veía a la guerrera seriamente. Imposible, su poder hace retumbar este lugar ahora en su máximo poder, es una bestia relámpago, diría Susanoo viendo a la guerrera, pero en eso la electricidad que recorre el cuerpo de ella se quedó inmóvil, todo porque pasó en microsegundos. Es mejor que uses la bandera blanca si no quieres morir, diría Akame cuando impactó un fuerte golpe a una alta velocidad y todo se volvió a la normalidad. Susanoo salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de la luna, que la destruyó por el brutal impacto. Mientras se volvía a poner de pie sentía que su cuerpo había muerto por un solo segundo, pero de nuevo volvió, su cuerpo temblaba sintiendo temor al ver a la guerrera. ¿Qué pasa? Un demonio sintiendo miedo, eso es algo nuevo que veo, nunca había visto a un demonio temblar como lo haces tú, Rui. El demonio que venció tenía más coraje que tú, diría Akame viendo a la guerrera.
Claro, ellos son las lunas superiores, nosotros solo somos simples discípulos para ser una luna superior o entrar donde están los reyes, pero con tu cabeza eso se me será posible, diría Susanoo, viendo a la guerrera mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vamos, libera poder si no quieres convertirte en polvo, diría Akame, la cual se movió a una gran velocidad del lugar hasta ponerse detrás de la guerrera y soltarle una fuerte patada. Susanoo salió disparada hasta impactar fuertemente el suelo de nueva cuenta mientras se volvía a poner de pie y de un fuerte estallido de Shiki liberó el 80% de su poder, que la luna solo se sacudió por el gran poder de la guerrera, pero no entró en destrucción, cada luna era más fuerte. Vaya, ese es el máximo o aún tienes más poder guardado, diría Akame viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Jaja, quiero ver si eres capaz de soportar para ver mi verdadero, si puedes soportar un solo golpe mío, diría Susanoo con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿crees que puedes hacerme un solo golpe?, diría Akame, la cual se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Claro, diría Susanoo, la cual esquivó el fuerte golpe fácilmente mientras vio donde la guerrera impactó y se creó una fuerte cráter que casi se destruye otra luna. Bueno, esto será interesante, diría Akame con una pequeña sonrisa. Vaya, ella posee una gran velocidad, pero tener una velocidad sobrehumana no te dará la victoria en lo absoluto, diría Susanoo cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, este demonio no entiende el nivel de diferencia entre ella y yo, pero bueno, los débiles nunca entenderán eso ni hoy ni en millones de años, diría Akame cuando se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Ambas impactaron sus puños, el brutal impacto creó una fuerte onda de ki. Susanoo salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se ponía de pie y se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe capaz de destruir a miles de guerreros. Golpe colapso del rayo nato, diría Akame cuando su poder en el golpe aumentó, un aura de puro rayo fue rodeada en sus puños y al lanzar el fuerte golpe a su paso creó destrucción por la fuerza y velocidad que llevaba el golpe. Golpe, ilusiones del caos, diría Susanoo cuando se lanzó a una gran velocidad y a la vez cientos de ilusiones de ellas aparecían que se movían a una gran velocidad. Furia, dominio absoluto, tormenta, relámpago, diría Akame cuando fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate, que cada rayo partía muchos escombros y de ahí fueron centrados en un solo objetivo. Maldición, si me dan esos rayos las ilusiones serán destruidas y no tendré un éxito con los golpes, diría Susanoo en sus pensamientos cuando veía como varios ilusiones caen ante esos rayos. Akame impactó el fuerte golpe a la real y a la vez que fue impactada por cientos de golpes en segundos, que salió disparada hasta impactó fuertemente esa luna, que casi la destruye por el brutal impacto, ya sería la cuarta luna en la batalla que habían destruido por su intensa batalla. Vaya, pensé que podría con más yo, diría Susanoo con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jaja, si no hubiera sido por tus clones, por así decirlo, no me hubieras ganado. En fin, los débiles deben intentar ser fuertes con tal de lograr una gran hazaña, pero lo único que logran es humillarse a ellos mismos con tácticas estúpidas como esas, diría Akame, la cual se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Esta vez centró su mirada en el núcleo principal. Vaya, ella tiene razón, solo los débiles luchan con técnicas así de mediocres, ilusiones con tal de ganar, pero en fin, ¿qué importa? Soy un demonio, y ganar es ganar sea como sea, diría Susanoo en sus pensamientos cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Ella aumentó aún más la fuerza a sus clones, pero lo que no sabía era que Akame ya la tenía fijada como el pilar de la técnica. Ahora golpe reversible, rayo nato, diría Akame cuando su puño se volvió el doble de poderoso que el anterior golpe que lanzó la anterior vez. Muere de una vez por todas, oscuridad del rey, golpe final, luna enigma de sangre, diría Susanoo cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad a donde su adversario. Calma, se una con el rayo, despertó el dominio absoluto, domina el dominio hasta el máximo, hasta volverte el destello relámpago nato, diría Akame cuando de un segundo para otro su velocidad se disparó por los cielos y se movió a una gran velocidad que a su paso solo dejó chispas a los segundos, aparecen rayos donde ella había pasado. Su velocidad va aumentando, escudos de oscuridad, diría Susanoo cuando se movió aún más rápido. Eres demasiado lenta para mi dominio despertado, diría Akame cuando dio el fuerte golpe con una fuerza descomunal para cualquier guerrera que lo hubiera lanzado a una gran velocidad.
Susamaru solo sintió como millones de años de ella pasaron por sus ojos al sentir tal golpe en su cuerpo y los rayos que le destruyeron varios meridianos a la vez que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo de la luna que lo destruyó por completo. En ese espacio solo se vio una fuerte explosión por la brutalidad del impacto y la destrucción de la cuarta luna. Akame solo veía eso con una pequeña sonrisa mientras sintió el ki de la guerrera que se movió a una gran velocidad hasta estar detrás de ella. Vaya, pensé que podrías usar más velocidad, pero te mueves muy lento, diría Akame, la cual se dio la vuelta y detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella a una gran velocidad. Imposible, cómo fue capaz de ver ese golpe a esa velocidad, diría Susamaru, la cual se dio la vuelta a una gran velocidad que el golpe que iba a donde ella casi le da de lleno mientras toma distancia de la guerrera mientras la veía. ¿Qué pasa? ¿Solo te quedarás viendo o atacarás?, diría Akame viendo a su adversario con una pequeña sonrisa. Vaya, posees un gran poder, eso no te lo desmitaré, pero lastima que toda grandeza siempre termina opacada por alguna mejor que ella por mucho, diría Susamaru, viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera. Jaja, ¿tú crees que puedes ganarme a mí, una princesa nata de este dominio?, diría Akame cuando ya había impactado un fuerte golpe a la guerrera a una alta velocidad. Susamaru salió disparada hasta impactar con la otra luna, que estaba a kilómetros de distancia de la anterior que destruyeron. Vamos, ¿qué pasa? ¿Dónde está lo que decías? Que me ganarías, ya se terminó, diría Akame con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Maldiciones, de golpe casi me afecta internamente, si no lo hubiera contenido con el ki oscuro, pero igual tengo daños fuertes en varios meridianos, no sé cuánto tiempo mi cuerpo esté en este poder sin caer inconsciente, diría Susamaru en sus pensamientos mientras veía a la guerrera. Tiene dañado 6 meridianos, 1 o 2 son importantes del cuerpo humano o demonio, lo cual su cuerpo caerá inconsciente en un lapso de media hora o una hora. Al ser un demonio tiene mayor capacidad en su cuerpo de resistir, pero al final caerá ante mí. Dar un golpe certero en la batalla es muy importante, diría Akame en sus pensamientos mientras veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Vaya, ¿qué es lo que te causa gracia? Que ya te tendré que eliminar porque ya me aburriste, diría Susamaru al ver a la guerrera. No, que el cuerpo de los demonios es interesante, pero igual no son la gran cosa, tienen las mismas dificultades que los guerreros normales, diría Akame con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Eso me gustaría verlo, a ver si es verdad que puedes luchar conmigo por mucho tiempo. Cuerpo sombras del caos, mil fantasma del inframundo, devoradores de almas, diría Susamaru cuando lanzó el fuerte ataque a una gran velocidad a donde su adversario. Tormenta de mil lamentos, diría Akame, cuando temibles rayos empezaron a hacer en toda la zona de combate que hacían retumbar esa luna. Cada rayo destruye cada sombra del caos, siendo temible el poder del rayo del lamento. Ahora, espada lamento del mundo, corte destructor de almas, diría Akame cuando una espada del rayo apareció lanzando el fuerte corte a una gran velocidad. Espada luna del caos, corte vórtice maldito, diría Susamaru cuando lanzó el fuerte aporte a una gran velocidad. Ambas espadas al impactar crearon una fuerte onda de caos que a la vez creó un fuerte cráter debajo de ellas que fue brutal. Ambas se veían que tenían sus espadas impactadas una con la otra, ni una cedía ante la otra. La fuerza que comenzaron a ejercer a las espadas hacía retumbar ese lugar por la intensidad de los dos ataques que eran majestuosos. Akame tenía una pequeña sonrisa a la vez que una espada carmesí apareció en sus manos y lanzó un brutal corte al cuello de la guerrera. Cuerpo indestructible de diamante, diría Susamaru cuando al último segundo creó una fuerte capa de diamante que la logró defender del fuerte ataque que iba a donde ella mientras a una gran velocidad lanzó una fuerte patada. Akame al ver eso usó su antebrazo para defenderse del fuerte golpe y a una gran velocidad lanzó una veloz patada también. Ambas a ese movimientos le dieron inicio al último intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Por todo esa luna solo se veían como se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades, ni una de los dos cedía ante la otra. La batalla era intensa donde cada fuerte golpe creaba cráteres en esa luna. Su batalla la daba inicio al fin del caos en esa dimensión. Pilares veían la batalla desde sus planetas supremos y solo una sonrisa se les marcó a cada uno, ya que sabían que ese guerrero estaba por darle fin a la era más sufrida para ellos y que tendrían que estar listos para dicha batalla. Ese feroz intercambio de golpes duró un aproximado de media hora donde las dos guerreras tuvieron una batalla muy igualada. Cada golpe eran muy parejos, ambas tenían fuertes daños en su cuerpo, pero aún ni una se daba por vencido. Ahora, Enigam del caos muere ya, diría Susamaru cuando detrás de ella se abrió un portal que lanzó un fuerte ataque a una gran velocidad a donde su rival. Dimensión vacío infinito, diría Akame cuando envió el ataque a la dimensión vacío cuando a la vez que se abrió el portal un veloz destello salió sin que nadie se diera cuenta de dicho.
Maldita, deja de usar esa maldita dimensión, diría Susamara cuando se movió a una gran velocidad a donde su rival de nuevo. Ya solo es cuestión de segundos de que su cuerpo se pare en lo absoluto, diría Akame en sus pensamientos, cuando vio a la guerrera y ponía su espada, hecha por el material de las katanas Nichirin, en una pose peculiar. Piensa hacer un corte limpio, pero no la dejaré, diría Susamaru, pero sintió en ese momento que su cuerpo se paralizó por completo. Universo ardiente, descansa y vuelve como una guerrera normal, sin causar caos, diría Akame cuando se movió a una gran velocidad con el fuerte corte. Su espada fue rodeada de un fuego intenso mientras dio el fuerte corte en el cuello de la guerrera. Fue interesante esto, diría Susamaru con una pequeña sonrisa, al desaparecer lentamente hasta que no quedó nada de ella. En eso la luna volvió a la normalidad como las destruidas fueron construidas de nuevo. Vaya, eso fue interesante. Será poderosos los demonios, pero aún siguen siendo débiles antes los ataques de las respiraciones, diría Kakaroto viendo a la guerrera. Si aunque sea supremos los ataques de las espadas son temibles y aún está la técnica que nadie ha logrado dominar. El rey del sol dejó dicha información, pero nadie puede usarla, diría Vina con una pequeña sonrisa al ver el gran poder de su hija. Ya me imagino cuáles. Me gustaría intentar dominar un poder de un rey como el del sol, el espadachín más fuerte, diría Goku. Deja de hablar con el rey, dirían Vina seria. Bueno, sigamos en lo de nosotros, diría Kakaroto cuando se volvió a el planeta cuando volvieron a seguir meditando. Ellas son grandes guerreras pero dudan aún, diría Goku serio. Sí, por eso deben mejorar en mucho, pero aún no están listas para el entrenamiento supremo, el camino que tuvimos nosotros en esa dimensión espejo, diría Kakaroto serio. Claro que no lo están, diría Goku serio. Fortaleza dimensional, trono de Muzan. Muzan, al saber que uno de sus demonios fue eliminado, sintió como si el castillo del infinito se cayera en 1000 pedazos, ya que el demonio que envió era uno de los más poderosos que él poseía en ese sector. ¿Cómo es posible que uno de mis demonios haya sido así de fácil derrotado? No le dio ni el mínimo de batalla a esa maldita guerrera, y ella no usó su máximo poder. Esto es más sería de lo que pensé. Por lo que veo, Arturia tenía razón en muchas cosas, diría Muzan, el cual se ponía de pie de su trono. Vaya, veo que uno de tus perros ya murió. Por lo que veo, hacerle caso a un rey no te sirva de nada. Te lo dije, con ellos es mejor enfrentarse con un ejército de élite y lo mejor de lo mejor, si no quieres que te humille uno solo, ya que poseen el poder para humillarte, diría Arturia, la cual sale de una habitación de entrenamiento. Jaja, no gastaré fuerza en unos guerreros inútiles como ellos, diría Muzan serio. De tan inútiles que son que ya eliminaron a uno de tus demonios fácilmente y a Susamaru, una gran guerrera. ¿Y qué crees que pasará con los siguientes? Pues lo mismo, ni uno es rival para el Saiyajin eterno. Él te podrá humillar solo si quiere, diría Arturia viendo a el guerrero con una pequeña sonrisa. Jaja, eso me gustará verlo. A ver, si es tan magnífico como dices que es, él vendrá a mi castillo en esta dimensión. Si es tan admirable como lo dices, me gustaría ver qué tan grande es su poder. Voy a reunir a los demonios con más poder de que tengamos en planetas cerca de la entrada del castillo, que se libera una batalla a muerte. Si es capaz de vencer a los demonios débiles, será capaz de vencer o enfrentarse a las 12 lunas demoníacas, diría Muzan con una sonrisa al saber que su plan era magnífico. Jaja, vaya, como dicen los demonios, entre más poder más idiotas se vuelven estas masacres. La veré en primera fila, diría Arturia cuando se dio la vuelta. Claro que no, tú lucharás con el Saiyajin, diría Muzan con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Jajaja, no me hagas reír, tú darme órdenes de con quién luchar. Vaya mal chiste ese, no lo crees, diría Arturia viendo a Muzan. ¿Crees, maldito rey, que me puedes dar órdenes a mí, un rey nato? Diría Arturia cuando la presión en el ambiente aumentó mucho mientras los ojos intimidantes de la guerrera veían fijamente a Muzan. Claro, estás bajo mi mando y mi control. Mientras yo esté vivo, tú obedecerás lo que yo te diga, diría Muzan con una pequeña sonrisa al ver al guerrera. Jajaj, bajo tu control, no me hagas reír. Yo soy un rey, soy más libre que el viento, puedo hacer lo que quiere. Porque no te mato, pues no vales la pena. Cuando el Saiyajin te mate, me enfrentaré a él a una batalla a muerte, espero. Y si no te borra el alma, veas como un verdadero rey humilla a un guerrero como él, diría Arturia cuando se dio la vuelta con una pequeña sonrisa. Maldita, me subestima, pero ya verá, ese Saiyajin no será ante mí, diría Muzan, el cual llamó a los demonios más fuertes y le ordenó dónde quedarse hasta la llegada del Rey Eterno. Así pasó el tiempo en la fortaleza infinita, donde Muzan sentido de verdad la muerte, que le podría tocar la puerta cuando fuera. Así pasó varios meses después de aquella batalla. Las galaxias se mantienen en armonía y tranquilidad. A los demonios no ser fuertes y ser eliminados fácilmente por los pilares lo más fuertes se encuentran en la fortaleza esperando indicaciones para actuar en batalla por defender a su rey. Ahora los movemos donde el Saiyajin, el cual estaba en una dimensión diferente, donde de tanta concentración logró entrar a la dimensión vacío infinito donde estaría entrando.
Vaya cuánta energía maldita y pura en este lugar, diría Kakaroto, el cual veía los flujos de que se movían a unas grandes velocidades. En este lugar es donde enviamos todas las energías que a veces se les hace difíciles de detener, por eso el caos de energía, diría Goku serio. Ahora que lo recuerdo, aquí había un sello maldito. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde se encuentra? No siento su ki, diría Kakaroto, el cual intentaban sentir ese ki, pero no sabía dónde estaba exactamente. No importa, la prioridad es entrenar, diría Goku serio. Bien, debo fortalecerme al máximo en mi estado base como tal, que es este, para que en mis fases demonios están al máximo en cada batalla y lograr volver a controlar el poder de eternidad, el poder supremo, porque al final es un poder que no pudimos dominar y por nuestra estupidez perdimos dicho poder, diría Kakaroto, el cual se ponía en pose de combate. Vaya, por primera vez tienes razón en algo, diría Eternidad, que hacía acto de presencia que hacía retumbar su lugar por su gran poder. Vaya, ya te habías tardado en mostrarte, diría Kakaroto mientras veía al dios del todo con una pequeña sonrisa. Jajaja, puede ser acto de presencia cuando yo quiera, no cuando me lo diga un aprendiz aún, diría Eternidad con una pequeña sonrisa, sabiendo que iba a entrenar al posible guerrero que le diera fin a una guerrera por millones o billones de siglos con el guardián, y al guerrero del infinito, el más temerario por su poder explosivo de las gemas y más la sangre guerrera de él. Claro, lo que digas me da igual, quiero que comencemos de nuevo los entrenamientos para obtener el poder de un eterno de nuevo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al saber que podría volver a usar el poder eterno de nuevo, un poder supremo para mucho y un normal para algunos. Jaja, ¿acaso ves tu ki interno lo dañado que lo tienes? La puerta eterna, la red de ese poder la tienes hecha un caos aún. Goku, estando internamente en ti, no puede arreglar ese daño aún, diría Eternidad viendo a el guerrero. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Acaso no ves lo que está muy dañado? Cada ki interno de esa puerta de poder has destruido. No es algo que se arregle de la noche a la mañana. ¿Cómo piensas rellenar ese meridiano de poder? Me lleva semanas, ya que el ki de este inútil no es lo suficiente para hacerlo en un solo día, diría Goku serio al ver a el guerrero, ya que sabía que hacer eso fácil era imposible. Bueno, tienes un punto, sobre todo el ki interno de Kakaroto es una mediocridad, no sé cómo aún puede estar vivo con tantas batallas que ha tenido y quedado al borde de la vida y la muerte, diría Eternidad serio. Eso mismo me pregunto yo, la suerte de los débiles es muy buena a veces, diría Goku serio y a la vez que dio una pequeña sonrisa. Oigan, aún sigo aquí, diría Kakaroto, que volvió a tener el control del cuerpo mientras veía a los dos guerreros. Bueno, seguiremos hablando o lucharemos, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a Eternidad. Serás por lo menos de darme un solo golpe de verdad, rompiendo la pared del infinito entre tú y yo, diría Eternidad con una pequeña sonrisa, porque sabía que muy pocos son capaces de lograr tal acto sin ser seres supremos. Vaya, me estás subestimando sabiendo el máximo poder que a veces llego a obtener en una batalla diaria, Kakaroto serio. Sí, pero en esta casi será todo lo contrario, ese poder solo llegará a ser una basura, diría Eternidad serio al ver al guerrero. Eso ya lo quiero ver que sigas con esa maldita sonrisa por más tiempo en la batalla, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al lanzarse a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya, eres un niño aún, o que ese golpe es el más débil que han lanzado, diría Eternidad cuando detuvo el fuerte golpe que iba a donde él a una gran velocidad. Imposible, lance ese golpe con la mayor fuerza posible, diría Kakaroto cuando vino a ver ya había sido impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que el brutal impacto creó un fuerte cráter. Ese lugar cambió a un mundo por el poder de Eternidad. ¿Ves? Aún no eres capaz de seguirme el paso, solo eres un miserable que juega a ser un dios supremo cuando solo es una marioneta de los dioses, diría Eternidad con una pequeña sonrisa. Él sabía que podría herir el orgullo del guerrero bueno si aún mantenía un orgullo como tal. Maldición, él tiene razón, no soy un digno rival, pero le demostraré todo lo contrario, diría Kakaroto en su mente mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Jajaj, no creo que sea capaz de hacerle algo, el poder de ese tipo es realmente grande, no serás ni le hagas sacar el 1% de su poder, mira internamente si puedes, diría Goku con una pequeña sonrisa. Tienes razón, su ki interno es infinito, mi ojo demoníaco no me deja ni medir dicho poder que supera mi capacidad mental, diría Kakaroto, viendo a Eternidad en eso sintió un escalofrío. Ya vistes tanto mi ki interior, seguirás o batallarás de verdad, diría Eternidad con una pequeña sonrisa. Vaya, esto se pone más interesante, puedes sentir cuando estoy analizando, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Claro, y aparte esos ojos que no dejan de mirarme es algo extraño, solo en tus fases eres capaz de mostrar el ojo de los demonios, o aún estando en tu estado base por así llamarlo aún posee dicho poder, preguntaría Eternidad al ver al guerrero.
Claro, solo que no muestra el poder o que ojo estoy usando es un poder de reversión de ojos, lo cual me permite usar el poder de los ojos de los dos clanes sin que mi rival se dé cuenta. En tu caso, fue todo lo contrario, lograste sentir que vi cada red meridional de tu cuerpo y intenté ver más allá y me expulsasteis, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a Eternidad. Claro, soy una deidad, sé cuando alguien intenta ver más allá donde se le permite, diría Eternidad, el cual se movió a una velocidad descomunal que casi parte la realidad por completo por su gran velocidad. Eres alguien de admirar, Kakaroto, esos nervios los has controlado, esa inestabilidad del ki que tenías, lo has calmado y ahora te has puesto un solo objetivo, ganar a como de lugar, sabes cómo dominar todo, pero en batallas donde tu vida peligra, el temor te consume, no logras ser capaz de hacer esto, diría Goku viendo el corazón que lo tenía latiendo con mejor frecuencia, la respiración se había calmado, todo está en armonía en su cuerpo. Kakaroto esquivó el fuerte golpe con mucha facilidad, mientras tenía los ojos cerrados y de un veloz movimiento lanzó un fuerte golpe a donde el guerrero. Eternidad esquivó el fuerte golpe con una pequeña sonrisa al ver al guerrero adaptarse tranquilamente y al saber que usaba una técnica creada por él mismo para muchos guerreros que no podrían luchar tranquilamente al usar el ultra instinto, eso era diferente y ayudaba mucho en batalla a los guerreros. Kakaroto en unos segundos ya había lanzado miles de golpes a unas grandes velocidades capaces de destruir estrellas en la galaxia. Eternidad los estaba esquivando a grandes velocidades, pero algunos golpes se le hacía difícil de esquivar, la llevar unas grandes velocidades, pero aún así los lograba ver fácilmente. Los golpes él no usaban ni una parte de su poder, a eso se debía. Maldición, él no usa ni una parte de su poder, pero en el 1% la batalla se pondrá aún más difícil si solo así se me está complicado en el máximo poder. Esto podría ser una batalla difícil para mí, pero eso me ayudará a aumentar el poder, diría Kakaroto, cuando por distraerse ese segundo fue impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta lograr ponerse de pie, viendo con una sonrisa a su rival. Vaya, eres alguien interesante, Saiyajin, puedes soportar golpes así de fuerte, eres alguien que en futuro será temible si borras esas inseguridades en tus ojos, porque se nota que las tienes, aunque sea una batalla amistosa, en tus ojos veo el temor que tienes, diría Eternidad. Eso no es temor, es respeto hacia alguien con el poder que llegas a tener sin usar el máximo poder tuyo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Vaya, tiene un poco de razón, al final es una persona de admirar, diría Eternidad, el cual se lanzó a una gran velocidad. Ambos al impactar sus puños se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso, donde se veían a los dos guerreros impactar sus puños uno al otro con una mirada fría, los dos ni uno cedía ante el otro. Golpe destello oscuro, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad donde su rival, que todo lo que tocaba a metros, se iba destruyendo por el brutal ki. Eternidad se sorprendió por el poder de esos puños, que no tuvo oportunidad de esquivarlos, que le dio de lleno, que lo envió unos cuantos metros de distancia, mientras se volvía a poner de pie con una pequeña sonrisa viendo al guerrero. Vaya, no pensé que esa técnica funciona al 100%, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver que sí logró acertar un fuerte golpe. Vaya, ese poder es brutal, me imagino que lo logras usado los dos poderes, o me equivoco, diría Eternidad serio al ver a el guerrero. No es una fase al usar el poder oscuro al 10% de su máximo poder, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Aún puede seguir usando el poder oscuro en una fase tan sagrada como lo es el ultra instinto, diría Eternidad serio al ver a el Saiyajin. Claro, por momento es difícil, pero cuando la logras dominar todo es diferente, logras acceder a un poder más fácil, diría Kakaroto serio. Sí, pero eso lleva su tiempo, me equivoco, diría Eternidad viendo a el guerrero. Te equivocas, arde camino rojo, arde camino púrpura, ardan hasta el infinito, poder de los demonios, diría Kakaroto cuando un 5% de un poder y un 5% del otro poder se fusiona en el cuerpo de Lui, mientras tenía una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Vaya, eres aún más imponente así, pero porque en el UI y no en el poder de los demonios, te consume mucho más poder, o me equivoco, diría Eternidad, al ver a el guerrero con una pequeña sonrisa. No te equivocas, hacer esto en esta fase es más fácil, pero en la fase de los demonios es mucha carga para mi cuerpo, te recuerdo que es un poder explosivo que llegas a tener el final, diría Kakaroto. Claro, aún mantener oculta la fase que logramos al fusionarlos, no es momento de que ellos sepan de algo tan importante como ese poder explosivo al final, diría Goku serio, ya que sabía que era un arma de doble filo, ya que en una batalla seria ambos podrían morir si batallan en serio en esa fase, ya que aún no la perfeccionan al 100%, solo han logrado un 5% de ese poder, siendo la única vez que la usaron con Kratos, dejándolo muy mal en estado, pero logrando seguir la batalla. Ellos dos lograron ser dos guerreros impresionante al final,
brutal, pueden hacer cosas imposibles para muchos guerreros de la nueva generación, romper sus límites lo hacen siempre en cada batalla, son dos demonios en una batalla, mas si muere alguien importante para él su energía explota hasta el infinito, rompiendo limitadores de poder no una sino todas las veces que sean necesario con tal de ser seres temibles y derrotar a quienes amenazan por ellos. Eternidad al ver ya había sido impactado por fuertes golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que lanzaron los guerreros eran con el poder mítico la llama eterna. Eternidad salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo del planeta que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se volvía a poner de pie, viendo seriamente al guerrero con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que te da gracia? ¿Acaso esto es una gracia? Nuestra batalla es un juego para ti, dímelo, diría Kakaroto, el cual liberó el máximo poder la fase de su estado base haciendo retumbar ese lugar por el gran poder del guerrero. Que como es posible, no creo que en unos segundos de nuestra batalla haya aprendido mucho hasta lograr aumentar su poder hasta ese grande, es algo interesante pero a la vez algo integrante como aumenta su poder, diría Eternidad con una pequeña sonrisa cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ahora de poner en prueba nuestra poder, ahora de ver de qué estamos hechos los guerreros Saiyajines, los de la élite, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una gran velocidad a donde su rival. Bueno, los últimos Saiyajines, porque en la existencia no existes más Saiyajin. Según lo que vi con el ojo del tiempo, nuestra raza al final fue exterminada, como lo dijo el tirado llamado Freezer, el emperador del mal del universo 7 del multiverso 1 de mi dimensión. Los Saiyajines solo son una plaga que destruye lo hermoso del mundo, y veo que a veces tiene razón. Nuestra batalla son destructivas a grandes escalas, no somos capaces de hacer nada, somos guerreros, nuestra sangre guerrera lo impide luchar a muerte con alguien que de verdad tiene una fuerza descomunal, diría Goku, el cual tenía una pequeña sonrisa al saber que lo que están logrando en batalla es algo que solo ellos y dos Saiyajines más son capaces. Ambos guerreros al impactar sus golpes, los golpes, se creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros a su paso por el brutal impacto, donde inició a una feroz batalla de una fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Se dio inicio a una fuerte batalla, se había comenzado donde dos grandes destellos se veían por todo el cielo de esa dimensión que se iban impactando fuertes golpes, cada uno de sus impactos hacían retumbar ese lugar, uno de ellos salió disparado a una gran velocidad y se ponía de pie a una gran velocidad, viendo con una pequeña sonrisa a el guerrero. Vaya, Saiyajines no lo hacen nada mal, cada golpe suyo es brutal, hacen que mi cuerpo se emocione por cada impacto, diría Eternidad con una pequeña sonrisa. Vamos, usa más poder si no quieres ser humillado por mí, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿piensas que me podrás humillar tú, un Saiyajin que apenas logra controlar sus emociones? Diría Eternidad con una pequeña sonrisa cuando esquivó un fuerte golpe que iba a donde él, pero en eso su semblante cambió a uno más serio, ya que sabía que no se podría tomar a la ligera a los dos guerreros. Vamos, ¿y por qué esquivas mis golpes si no son tan fuertes como dices, diría Kakaroto cuando lanzó otro brutal golpe a una gran velocidad a donde su rival. Vaya, cada golpe que lanzan los dos les aumentan la fuerza aún más, como velocidad se están adaptando a su nuevo estado de poder cada segundo que pasa, a menos de que ellos ya hubieran dominado dicho estado de poder y nunca lo hubieran mencionado, pero son especulaciones mías nada más. Pero si aumento mi poder y los hago llevar a ese límite de nuevo, si serán capaces de usar su verdadero poder en la forma base de verdad, porque no creo que esa sea, diría Eternidad cuando lanzó un brutal golpe a una gran velocidad a donde el guerrero. Kakaroto esta vez no fue capaz de ver el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie a una gran velocidad, limpiándose la sangre que recorría por su boca, mientras tenía una pequeña sonrisa al ver a el guerrero. Vaya, tal parece que el dios Eternidad quiere una batalla más en serio y dejarse de estar con juegos, por lo que veo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa, porque ese golpe sí le había dolido, debió el lugar del impacto. Deja de provocarlos, que después no serás capaz de detenerlo en lo absoluto, él puede llegar a ser un asesino despiadado, dependiendo de quién sea, diría Goku serio, por lo que estaba haciendo Kakaroto. Bien, tienes un poco de razón, diría Kakaroto cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde Eternidad. Vaya, tal parece que aún seguirás, diría Eternidad cuando desapareció de la vista del guerrero y le lanzó un fuerte golpe a donde Kakaroto entre el espacio y tiempo a una gran velocidad. Kakaroto no fue capaz de sentir de dónde saldría el fuerte, por más que usara el poder del ojo demoníaco, no fue capaz de hacer nada, que recibió el fuerte golpe en toda la cara, que lo envió a estrellarse a unas montañas, mientras se ponía de pie a una gran velocidad viendo seriamente a el guerrero.
Vaya, estoy siendo demasiado rápido para el ojo de los demonios. Vamos, Saiyajin, demuestra quién eres en verdad, libera el verdadero Poro Kakaroto, deja que Goku batalla si ya no puedes, diría Eternidad con una pequeña sonrisa intentando hacer enojar a Kakaroto. Jajaj, ya sé lo que quieres hacer, hacerme enojar, que mi furia desatar el máximo poder sin contenerme, pero lastima que ahora controlo más bien mis sentimientos, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a Eternidad. Vaya, eso lo dudo, tu sangre guerrera hace lo contrario, siento la hostilidad, siento como quieres atacarme a matar, pero te contienes, eso es algo nuevo, pero cederás ante tus instintos de guerrero, diría Eternidad, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde el guerrero. Pero tal parece que el desesperado termina siendo otro al final, diría Kakaroto, cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe, él ya había visto claramente dónde iba atacando el guerrero. Ambos al impactar sus puños crearon una fuerte explosión que destruyó varios escombros y unas montañas que había a su paso por la fuerte onda expansiva que se había liberado, de donde los dos guerreros se habían empezado a mover a unas grandes velocidades que cada uno de sus fuertes golpes que se iban dando haciendo retumbar ese lugar de la batalla. Por todo solo se veían a dos veloces rayos darse fuertes golpes a unas grandes velocidades que destruyen lentamente el planeta que se había creado para la batalla específicamente. Los dos mantienen una batalla muy igualada, o eso se hacía ver normalmente. Kakaroto salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, esquivando el fuerte golpe que iba a donde él a una gran velocidad. Eternidad impactó el fuerte golpe al suelo, que el fuerte impacto hizo retumbar ese lugar y creó una fuerte explosión que destruyó kilómetros por la brutal explosión que se creó al hacer ese impacto. Uy, eso estuvo cerca, si me hubiera dado creo que no la hubiera contado, llevaba el poder para destruir a miles de guerreros. Eternidad ya se está dejando de juego y está batallando en serio, cada golpe que lanza me hace sentir como si la muerta me los diera en persona, dirá Kakaroto serio. Eso te está ayudando en tu resistencia del cuerpo, porque estás siendo capaz de soportar dichos golpes. Si hubieras sido tú el del pasado capaz, ya se hubiera rendido como siempre lo hacías, pero estás soportando eso, demuestras que estás logrando ser alguien digno de ser un Saiyajin, diría Goku con una pequeña sonrisa. Vaya, estás siendo capaz de ver mis golpes, eso es algo interesante, pero cuando ese gran poder se termine quiero ver si sigue haciendo lo que está haciendo, porque sé que el poder que llega a obtener por momento solo es un poder de segundos, porque su cuerpo no soporta grandes cargas de poder y eso lo hace vulnerable en cualquier segundo, diría Eternidad en sus pensamientos viendo a el guerrero. Vaya pensamientos más estúpidos que llegas a tener, a veces pensar que un Saiyajin llega a tener un límite, eso es lo más gracioso de toda la existencia, diría Kakaroto, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival capaz de romper la línea sagrada del tiempo por la brutal velocidad. Vaya, superó la reacción del ojo místico, ilusión del caos, diría Eternidad cuando con mucha dificultad esquivó el fuerte golpe. Vaya, eres capaz de aún verle el lanzar los fuertes golpes, eres alguien aún más interesante, pero cae a mis pies, ojo castigador, diría Kakaroto cuando su ojo demoníaco brilló intensamente viendo fijamente a el guerrero. Eternidad recibió el fuerte ataque mental que lo afectó a un 40%, pero rápidamente su poder eliminar todo poder mental rápidamente y a una gran velocidad lanzó una veloz parada a donde el guerrero. Kakaroto no fue capaz de esquivar el fuerte golpe que le volvió a dar de lleno, que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo. Esta vez sintió como varios huesos se rompieron al sentir como su cuerpo fue sometido a una presión de millones. Ya es momento de que te ponga a respetar, Saiyajin, tu lugar aún no es en el pollo de los eternos, no eres capaz de hacer nada sin esos malditos ojos, diría Eternidad viendo seriamente al guerrero. Jaja, en la batalla primera vez que los uso y en el primer ataque mental caíste fácilmente, eso me demuestra que no eres alguien fuerte en ese concepto, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Desde que me volví un espectro perdí muchas bases de mi poder mental decayó un 90%, solo logró usar un 10% de mi máximo poder de mi anterior poder, eso me pasa factura, diría Eternidad serio. Eso verdad, veo que muchos de tus meridianos los tienes muy dañados al estar en esa forma de espectro que tienes, pero puedes refinar de nuevo el cuerpo de Eternidad en esa fase que tienes, diría Kakaroto serio. Si Gilgamesh me dijo lo mismo, pero aún no es momento de usar un cuerpo de verdad, seguiré siendo así hasta que sea necesario, ya que, al usar un nuevo cuerpo mi poder almacenados de mis entrenamientos explotaría a niveles colosales y eso llamaría la atención de mi hermano, y por el momento no necesitamos eso, diría Eternidad, el cual detuvo el fuerte golpe de Kakaroto con mucha facilidad.
Bien, esto es mejor dejarlo aquí, ya necesito que te prepares para la batalla, diría Eternidad, cuando desapareció rápido por los conflictos en el Palacio Rubí. Bueno, ya es momento de la verdad, diría Kakaroto cuando abrió un portal y salió de esa dimensión con una pequeña sonrisa. Y padre, al final, ¿qué pasó?, diría Ayame viendo al Saiyajin. Ya es momento de derrotar a los demonios y liberar esta dimensión, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa al ver a sus hijas. Bien, llamaré a los pilares, diría Vina al ver al guerrero. No, esta batalla la vamos a liberar nosotros, ustedes sufrieron mucho, esto es algo que le debemos a usted por dejarlos en la dimensión, diría Kakaroto. Seguro, diría Vina seria. Sí madre, estamos seguros de lo que hacemos, diría Akame. Y además no te quiero volver a perder, diría Kakaroto cuando de un fuerte golpe la noqueó, mientras la dejó recostada en una cama de ki mientras decía. Bueno, pongámonos marcha, ya sabemos dónde es, diría Kakaroto. Bien, diría las dos guerreras. Así los guerreros salieron a una gran velocidad que nadie logró ver por dónde se movía. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y futuros.